Buenos días, sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta a Abundancia Espiritual Podcast y hoy estamos muy emocionados. Yo me siento así como una niña donde va a ir a una experiencia como de un cuentacuentos o algo así, o una obra de teatro o algo súper emocionante donde le van a decir cosas padrísimas. ¿Y saben por qué? Porque tenemos a Karina Prado. Y Karina Prado hoy nos va a contar así, de una manera como ella siempre lo hace, como muy deliciosa, nos va a contar sus experiencias personales, serias y profundas. No es esto un programa de diversión, no es un programa de curiosidad, es un programa de análisis, pero aún así estamos muy emocionados por todo lo que vamos a escuchar el día de hoy. Y nos hemos tomado muy en serio este tema de nuestros hermanos extratierra. Y les decimos hermanos porque compartimos con ellos esta, digamos, adaptación física a nuestros distintos contextos planetarios, al clima, al oxígeno, a lo que sea, pero finalmente somos hermanos porque compartimos esa chispa de conciencia. Compartimos el tener un espíritu, el tener cierta conciencia, ¿sí? Y ellos son para nosotros nuestros hermanos, y en muchas ocasiones incluyendo nuestros hermanos mayores. Hay distintas técnicas que hemos descubierto para conectar con ellos, pero en muchas ocasiones ellos son los que eligen a qué humano van a transmitirle su sabiduría. Y en este caso les queremos presentar justamente a Karina, que es una persona que ha cultivado la espiritualidad. Definitivamente esa es una de las razones por las cuales nuestros hermanos extratierra tienen esta convivencia con ella, pero también tiene este don de ver, de percibir, de comprender, de empatizar, y por esa razón tiene muchas experiencias reales que contarnos. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Ale, gracias, José, también, y a todas las personas que están aquí. Gracias. Sí, Karina, yo te quisiera preguntar, mientras el 99% de la humanidad todavía tiene esta duda, tiene esta pregunta: ¿seremos los únicos en el universo, sí? Como vida inteligente o incluso como vida. Y mientras el 99% de la humanidad todavía tiene esta inquietud o incluso este deseo de conocer otras inteligencias que no habiten en nuestro planeta, hay otro pequeño sector de la humanidad que quizás por curiosidad, por coincidencia, etcétera, hemos tenido la oportunidad de conocerles. ¿Por qué crees que es tan pequeño porcentaje de la humanidad tiene acceso a interactuar con nuestros hermanos extratierra? Bueno, yo creo que cada vez se evidencia más que no estamos solos. Solo es cuestión de mirar al cielo y ver que hay muchas cositas que se mueven, que es imposible que sean satélites, o sea, no hay manera, ¿no? Es cuestión de observar nada más. Y si tú observas en este mundo, imagínate la gran cantidad de especies de aves que hay, o sea, gran variedad de variantes y de especies de aves, de serpientes y de una especie de perros, o sea, ¿sí me explico? Exacto, De exacto. humanos, como raza humana, tenemos 5 variantes aquí también. Están nuestros hermanos afro, los asiáticos, nosotros, los que estamos en América, nuestros hermanos indígenas. Y así, ¿no? O sea, realmente hay mucha variedad en este planeta. Ahora imagínate allá afuera, pues es un montón de gente. Y así como hay un montón de gente allá afuera, pues también hay diferentes culturas, diferentes idiosincrasias, diferente forma de ver la vida, forma de ver la muerte. Para mí fue muy chocante porque yo pensaba que
que todos tenían una verdad universal, ¿no? A mí de verdad me costó mucho trabajo entender que según cada especie, cada raza, cada procesamiento de datos, según la cabecita de la persona, es su asimilación de la vida, su asimilación de su existencia, de su comprensión de la realidad. Y fue al principio difícil de entender esto, pero ya cuando lo entendí me causó mucha gracia, ¿no? Era como si en la escuela ya me dejaran salir al recreo y ya viera los otros integrantes del salón de al lado ¿sabes? Un montón de gente, y eso es algo maravilloso. Y ahorita se nos está dando la oportunidad como humanidad de que nos abrieron el salón y nos vamos a enfrentar a este recreo donde hay un montón de gente, incluso de diferente morfología, fisionomía, diferentes estrellas, diferentes color de piel, y es algo maravilloso. Claro. Karina, ¿podrías contarnos cómo es que te sucedió este encuentro con nuestros hermanos extratierra? Sí, la primera vez que tuve un encuentro fue a la edad de 15 años con una mujer cara de gato. O sea, yo toda la vida pues, pensé que era una bruja, te lo juro. Por mi educación católica yo dije, no, lo que yo me topé cuando tenía 15 años fue una bruja, porque yo no tenía en mente que fuera un ser estelar. O sea, en realidad yo nunca lo imaginé, no lo pensé, no lo tenía en cuenta. Pero conforme empecé a investigar, me di cuenta de que era más probabilidad de que fuera un extraterrestre que una bruja. Y entonces, la primera prueba, pues, son precisamente las pinturas, ¿no? De Egipto, cómo te muestran estos humanoides con cara de gato. Y uno piensa, no, es que usaban máscaras, pero en realidad no, en realidad se referían a este tipo de gente, a las razas felinas, felinoides. Para no hacer el cuento muy largo, voy a tratar de hacerlo brevemente. Tenía 15 años, fui a unos 15 años. Aquí se festeja en México las quinceañeras. Y yo fui con mi hermana. Nomás nos invitaron a nosotras dos. Yo tengo mi cuata. Y siempre nos acompañábamos, ¿no? Para todos lados. En esa ocasión, mi mamá nos había dejado como hasta las 12:30 de la noche. Y a las 12:30 de la noche, pues apenas iba a empezar la fiesta. Entonces, estábamos hablando mi hermana y yo. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que hablarle a mi mamá, pero no teníamos celular. Entonces teníamos que caminar fuera del salón de fiestas, a cuadra y media más o menos, a medianoche, para hablar por teléfono en una caseta telefónica. Llevábamos una tarjeta de monedero electrónico, que de esas que eran muy, muy populares, ¿no? Había uno en cada esquina, yo creo, en ese entonces, ¿no? Y fuimos, nos salimos en tacones, ahí íbamos por las calles empedradas, porque yo soy de un pueblo que se llama Los Reyes del Salgado, Michoacán. Y pues así, ¿no? Literal, un pueblo. Y ahí vamos, buscando la caseta telefónica. Estaba todo oscuro, nada más nos alumbraba las luces de los postes. Y mi hermana me dice, Cari, pues échame aguas. O sea, fíjate que no haya un borracho, que no haya gente rara alrededor, porque yo voy a hablar con mi mamá. Entonces mi hermana se pone en la caseta telefónica. Esta caseta telefónica era de doble cara. Y mi hermana se pone ahí en lo que está hablando con mi mamá y yo, pues, yo seguí su consejo, ¿verdad? Entonces yo me asomé hacia la calle para ver que no hubiera alguien extraño y del otro lado de la caseta, o sea, de este lado, me sale una mujer física, así tal cual, humana completamente, llevaba un vestido, de hecho muy parecido a las flores, pero era un blanco con flores amarillas. El vestido era como de esa época de Pedro Infante. O sea, era como que no se informó la época, no sé, o le gustó mucho el vestido, porque en los años 2000, pues, se usaba otro tipo de ropa, ¿no? O sea, nada que ver con esos vestidos zamponcitos, con taconcito, no, 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 no. Y esta mujer me salió del otro lado, me vio la cara y yo ahogué un grito, porque en el momento que la vi me di cuenta de que tenía una malformación en la cara y yo no quería ser irrespetuosa. O sea, haz de cuenta que yo la vi y dice, así, ¿no? O sea, ahogué mi grito, pero en ese segundo yo lo contuve, yo iba a gritar así de, ¡ay! Pero
yo contuve el grito porque yo pensé, dije, pobre mujer, o sea, tiene una malformación en la cara, yo no quería ser irrespetuosa. Ajá. Entonces, con la impresión que yo tenía al ver a ver esta mujer aquí de frente a 2 metros de mí, Sí. yo lo que hice fue, o sea, giré mis ojos para intentar disimular mi asombro completamente, ¿no? Y entonces esta mujer, o sea, estaba inmutable, o sea, me estaba observando, me estaba viendo. Y hice una imagen mental, es como si se me quedara grabada su cara, ¿no? Tan impresionante, su cabello naranja, así como si fuera muy delgadito de peluchito, sus rasgos muy felinos, ojos amarillo ámbar y luego con la luz del, del, del alumbrado público que son como amarillentas, así, ¿no? Pues aquello se miraba un ámbar así bien penetrante, ¿no? Y entonces yo no entendía qué estaba pasando y yo escuchaba a mi hermana que seguía hablando por teléfono con mi mamá. Total, que Ah, para no hacerte el cuento largo, mi hermana me dijo, Cari, mi mamá quiere hablar contigo. Y entonces pues yo la perdí de vista a la mujer y agarré el teléfono y la mujer cruzó la calle y solo hacia te la miró, otra acera. ¿Perdón? solo, solo te miró, no dijo Solo nada. me miró, no me dijo nada. De hecho, yo estoy segurísima que ella me dio la cara a propósito. Definitivamente. Sí. Porque en cuanto te digo que mi hermana me dijo, Cari, mamá quiere platicar contigo, yo volteé y ella escuché los tacones que empezó a cruzar, dándole espalda. Entonces yo sí la vi de espaldas a la mujer. Le vi sus tacones, un tacón así pequeño, zapatos negros de 5 centímetros más o menos. Su cuerpo completamente humano, lo único que cambia eran las Ajá. facciones de su cara, muy felinas. Hablo con mi mamá, total, mi mamá sí nos dio permiso de quedarnos media hora más, iba a pasar por nosotras a la 1 de la mañana, y ya colgué, y mi hermana dijo, pues vámonos, y mi hermana arranca corriendo, y yo me quedé con la espinita, ¿no? Dije, ¿dónde estará esta mujer? Ay, pero qué rara. O sea, qué Ajá. rara, dije, ¿dónde? Y no, o sea, yo me quedé de curiosa, dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y sí la vi, pero yo otra vez del lado de la acera de donde estábamos, a la esquina, o sea, como a 20 metros. O sea, yo podía ver a la mujer chiquita, ¿no? O sea, muy retirada ya. Y yo pensé, dije, no, pues pobre mujer, es que seguramente es una bruja. Es que yo pensaba por mi educación católica, dije, no, es que está endiablada, ¿no? Se le metió el diablo, se le transformó la cara, o sea, no sé. Yo tenía estas ideas, ¿no? A la edad de 15 años. Y recuerdo que pues sentí pena y dije, ay, pobrecita, que Dios te bendiga. Así le dije en voz despacito, le dije, ay, pobrecita, que Dios te bendiga. Y que me escucha y que se da la vuelta. O sea, 20 metros de distancia. O sea, no lo podía creer, porque por el rabillo del ojo, yo vi que se volteó. Y dije, no, o sea, no puede ser. Y recuerdo que yo no le quise dar la espalda. Yo no le quise dar la espalda a esa mujer. Me quedé así derecha y estaba así, ¿no? Impactada. La mujer venía por la acera. Venía a, no sé si a hablarme, a enfrentarme, no sé. O sea, yo realmente, yo no le quería dar la espalda. Era una cosa, la adrenalina la tenía a mil, a mil. Ajá. Y yo no me podía mover. Dije, no, es que yo tengo miedo. No le puedo dar la espalda a esta mujer. Porque digo, me escuchó. O sea, ¿cómo Ajá. fue que cuando yo dije esas palabras se dio la vuelta y empezó a ir hacia mí? Entonces ya cuando venía hacia mí, como a los 7 metros, como a los 7 metros de distancia, empezó a dudar. Y ya te imaginarás yo, ¿no? Yo así, rezando por dentro, yo decía, es que si Dios está conmigo, nadie contra mí. Es que si Dios está conmigo, nadie contra mí. Además, mi ángel de la guarda está conmigo, ¿sabes? O sea, yo estaba autoconvenciéndome. Estaba Ajá. autoconvenciéndome de que, pues, Dios estaba de mi lado, ¿no? De que tenía algún angelito de la guarda que me iba a ayudar, que no sé. O sea, y entonces yo estaba ahí temblando, estaba ahí firme, tenía mucho valor, mucha adrenalina y no pensaba darle la espalda a esta mujer. Entonces yo creo que esta mujer vio mi determinación, ¿no? O dijo, a lo mejor no es el momento, no es el tiempo, empezó a dudar, hizo así como un no con la cabeza y se dio la vuelta. O sea, realmente se arrepintió, giró y en cuanto yo vi que giró y me dio la espalda, yo salí corriendo a alcanzar a mi hermana.
Y entonces yo me quedé así con la duda, ¿no? Obviamente, pues ya me quedé bien impactada durante el resto de la noche, ya ni siquiera bailé ni nada, yo estaba asimilando lo que había pasado, dije, qué rara mujer, o sea, nunca había visto algo así en mi vida. Y yo pensé, dije, bueno, empecé en ese momento como que a tener ciertas, como armar mi propio rompecabezas, el por qué hay personas que le pasan esta clase de experiencias y hay personas que no. Sí. Y me di cuenta, a esa edad me di cuenta que había personas que de alguna manera tienen una luz propia que otros tipos de seres se dan cuenta. Y Efectivamente. después lo confirmé. Después de hablando con otros tipos de seres, me di cuenta de que es así, que hay personas que destacan por muchísimo a otro tipo de seres humanos. O sea, su nivel de luz, su complejidad, su espiritualidad, incluso los roles que tienen fuera de este mundo, que hay mucha gente aquí en la Tierra importante, pero que aquí andan en envases humanos. Pero del otro lado te conocen, saben quién eres, qué hiciste, qué no hiciste, em, saben todo de ti, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que te facilita que tengas más experiencias que otras personas. Oh, sí, muy interesante. Definitivamente es una cierta vibración, una vibración Ujú. más espiritual, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que comentas. Muchas personas pues pueden ver evidencias de que hay algo más, ¿no? Todas estas marcas que existen en general en Inglaterra, en Europa, algunas ya empiezan aquí en México o en Sudamérica, ven platillos voladores, etcétera. Pero interactuar con un hermano extratierra sí es una experiencia que podemos decir que nos cambia la vida. Qué interesante. Cari, ¿y qué otras razas o qué otros contactos has tenido? Yo sé que saber el nombre de las razas es muy difícil porque pues ellos no están aquí como queriendo decirte qué razas son, o si te lo dicen, te dicen unos nombres rarísimos, unas combinaciones de números con mayúsculas, ¿no? Y a veces no es exactamente lo importante. Sin embargo, aquí ya en las redes, bueno, y por personas que han entrado en comunicación con ellos, sí les han asignado algunos nombres como generalizaciones. ¿Tú con qué razas o qué experiencias has tenido con nuestros hermanos intercelestiales, bueno, de hermanos extraterrestres? Em, bueno, he platicado con varios tipos de seres y me di cuenta también que ellos, más que con el nombre del planeta, es el nombre de su sol. Por eso los arturianos, los sirianos, porque en realidad se refieren a Sirio, se refieren a Arturus, se refieren, y nosotros vendríamos siendo solares, no terrestres. Nosotros somos solares. Nuestra humanidad se conoce como solares, solares de la Tierra 3. O Oh, sea, qué interesante. Solares de la Tierra. somos sí. ¿Por qué la Tierra 3? Porque es el tercer planeta. Sí, Claro. somos solares de la Tierra 3. Ajá. Entonces, si quieres presentarte ante otro tipo de ser, siempre tienes que decir soy solar. Oh, qué interesante. ¿Y con qué hermanos, razas o civilizaciones, tú cómo les llamas, has entrado en contacto? Bueno, yo para poder crear un contacto voluntario, porque después lo deseé, ya llegué a un punto, como a la edad de 23, 24 años, que me harté, porque tenía muchas visitas nocturnas, pero no nomás de un tipo de seres, sino de muchos tipos de seres. O sea, toda mi vida estuve batallando con duendes, que con espectros, con seres sombra, o sea, con un zoológico completo de diferentes tipos de seres. Y yo no entendía por qué me pasaban estas cosas. Entonces, después de haber estudiado, cuando salí de las creencias del catolicismo, y te comenté que me puse a estudiar y porque yo quería información, ¿no? Ya no estaba
con esta limitante de nada más lo que me dice la Iglesia Católica, ¿no? Me dice que todos son diablos, me dice que todos son demonios, y pues no es cierto para nada, de ninguna manera. O sea, no porque no lo conozcas quiere decir que va a ser el diablo. O sea, imagínate una persona que ve un cocodrilo por primera vez en su vida va a decir que es el diablo, ¿no? Porque lo ve impresionante, lo ve gigante, lo ve eh, imponente. O sea, no, es la ignorancia la que nos hace generar etiquetas a las especies de forma inapropiada. Estaba embarazada, de hecho, y recuerdo que esta experiencia para mí fue el hartazgo, el hartazgo de yo entablar una comunicación con seres extraterrestres, pero por voluntad propia. Y eso fue con los seres del tipo plasma. No sé si por ahí tengas la imagen, los seres de tipo plasma. De hecho, salen en la película de Presagio, que son estos seres luminosos que no tienen rostro, eso es pura luz del tipo eléctrico, de esos tipos de seres. La única diferencia de esos seres es que ellos usan túnicas. En la película Presagio, de hecho, esta imagen la agarré de la película Presagio. Véanla, está muy bonita la película. Estos seres son reales, existen, pero no son así. O sea, ellos usan ropa. Ellos usan ropa, túnicas. Y estas túnicas son del mismo material energético del cual ellos son. Y Claro, de hecho, estas túnicas a veces se pueden abrir entre una abertura de aquí del centro y se les puede ver colores a estos seres. sí, O sea, esta clase de detalles tienen. En la película no sale, pero te ajá, digo que yo los he visto. Y cuando me visitaron estos tipos de seres, que son los seres de plasma, mmm, después me enteré que eran los Caristu, ¿no? Los famosos ingenieros cósmicos, los sembradores de vida en el cosmos. Estos seres me visitaron una noche. Yo siempre pongo un campo de protección en mi cuarto, siempre lo he hecho. O sea, le doy la bendición, literal, a mi cuarto. Imagino que creo una burbuja holográfica así energética para protegerme a mí misma y a mi familia. Y yo siempre lo hacía en las noches y entonces en esa ocasión yo sentí que atravesaron esta burbuja, estos seres. O sea, yo sentí que la atravesaron. ¿Por qué sentí? Porque la burbuja energética que yo creaba es parte de mí. De hecho, fíjense qué poder tan grande tenemos los seres humanos, ¿no? Que el hecho de que tú imagines algo en el astral se crea. Y esa energía es tu energía. Y por lo tanto, todo lo que tú tocas energéticamente, todo eso, sabes quién lo toca. O sea, es súper curioso, ¿no? De cómo funciona del otro lado. Entonces, cuando yo sentí que atravesaron esta burbuja de protección, yo ya estaba desdoblada. O sea, yo estaba viendo mi cuerpo ahí tirado en mi cama, estaba al lado mi esposo, y veo que estos seres están por encima de mi cabeza con una bazuca. Un tipo bazooka. O sea, era un aparato del material del cual ellos son. Y esta bazooka la estaban apuntando a mi cabeza. Entonces se dan cuenta de que yo los estoy viendo y nos vemos trasladados al patio de mi casa. En el patio de mi casa ya tuve una conversación con estos seres, eran tres seres, y entonces yo les pregunto, ¿y ustedes qué, no? O sea, ¿qué están haciendo? Y yo podía sentir el asombro de ellos, o sea, como ellos no podían creer que yo estuviera consciente. Como que algo le salió mal, ¿sabes? Comúnmente ellos hacen esto rutinario, agarran muestras de energía de los seres o de los seres que habitan estos cuerpos físicos para, para hacer estudios de energía, estudios de lo que ellos saben hacer, ¿no? Entonces, yo les pregunté que qué era eso y ya me dicen, es a ver, me dijo una palabra. Ah, bueno, es un aparato que absorbe energía, pero no recuerdo exactamente la palabra ahorita. Es un aparato que agarra energía
Y yo dije: "Okey, y luego, ¿por qué no me pidieron permiso?". Porque yo me sentía muy ofendida, ¿no? Porque sentí que violaron mi espacio personal al atravesar el campo de energía. Entonces, se miraban así unos con otros, ¿no? Pues, ¿y ahora qué le decimos a esta tipa? Y yo les dije: "No, es que a mí me tienen que pedir permiso". Y entonces me dijeron: "Muy bien, entonces, ¿nos das permiso?". Y les dije: "No, no, porque eso era antes, no es después de la intervención". Entonces, ya me fue que me explicaron que ellos eran científicos, que es algo rutinario que ellos hacen, pero aún así yo no les di permiso. Y entonces no entendían, yo podía sentir, en esta comunicación telepática, yo podía sentir que ellos estaban confundidos. Me decían: "Pero, ¿por qué no nos das permiso si ya te pedimos permiso? O sea, ¿por qué la negativa, no? Si tú querías que yo te pidiera permiso, ya te pedí permiso", ¿no? Entonces yo les dije: "No, es que ustedes no me están respetando a mí". Y yo empecé yo con mi diálogo, ¿no? De que todos los seres somos iguales, que hasta una cucaracha tiene la esencia de Dios, ¿no? Yo empecé con mi discurso moralista y ellos se quedaron solo escuchando ahí, ¿no? Este, Seguían confundidos y total, como vi que ellos no se movían y yo vi que no tenía respuesta de ellos, entonces yo me regresé. En cuanto atravesé la pared, desperté en mi cuerpo Ujú. y Y yo los podía dejaste sentir, con las ganas. los dejé allá afuera, o sea, yo podía sentir las presencias allá afuera todavía y dije: "No, ahí están". O sea, se siente sus presencias que ahí están afuera en el patio. Y yo estaba preocupada y dije: "No, estos tipos están esperando a que yo me duerma, a que yo baje la guardia y luego van a venir y me van a querer quitar esa energía que ellos quieren, ¿no? Para sus estudios". Ajá. Y dije: "No, no lo voy a hacer", y eran como las 3 de la mañana. Sí, eran como 2:30, casi 3 de la mañana, y dije: "No, no me voy a dormir". Y yo estaba preocupada, dije: "¿Y ahora cómo le voy a hacer para mantenerme despierta a estas horas, no? O lo que falta, o lo que resta de la noche". Y entonces a mí se me ocurrió, dije: "No, no, es que ya estoy cansada, ya no voy a aguantar". Ya me estaba quedando dormida, pero yo seguía sintiendo las presencias de estos seres allá afuera. No se movían, ahí duraron casi 3 horas. Y entonces recuerdo que yo en mi desesperación, porque ya estaba quedando dormida, recuerdo que mi esposo estaba de espaldas. Y entonces yo dije: "¿Cómo pido ayuda, no? ¿Cómo?". Y yo pensé: "Pues, con mi esposo, yo voy a pedir ayuda con mi esposo, que somos confío en que somos un matrimonio, que la energía que compartimos es energía que protege nuestro hogar". Y yo le pedí a mi esposo en voz baja, obviamente él estaba dormido, pero yo le estaba pidiendo a la esencia de mi esposo que, por favor, me regalara un poco de energía para mantener el campo de protección, porque estos seres estaban esperando a que yo me durmiera para venir A pues sacar sí, su muestra. a sacar la muestra, sí, que ellos hacen rutinariamente, ¿no? Es como cuando un pollo se da cuenta, ¿no? Y estaban Entonces, asustadísimos de seguro, ¿no? Decían: "Ay, no, ahora más queremos esta muestra", ¿no? Porque, pues, eras una muestra que tenía un cierto grado de conciencia, ¿no? Que no lo veían en el resto de la humanidad. sí, de hecho, en muchas ocasiones tuve intervención de ellos, después me enteré que eran parte de mi familia, estas personas. O sea, Oh, estoy muy ligada a ellos. Ujú. Y ellos son muy mentales. O sea, hay muchas referencias de que dicen que los caristos son conciencias pegadas a la fuente. Sí, es cierto, pero son seres Son seres muy mentales, o sea, si ellos tienen que hacer algo, lo hacen, no te van a preguntar, porque tienen el poder energético, son seres muy grandes, pero se hacen chiquitos. A veces se disfrazan de esferas de luz, o sea, tienen absoluto control y manejo de su cuerpo energético, y es su vehículo para viajar al otro lado del cosmos y moverse, ¿no? O sea, realmente son lo más cercano a ser dioses en ese sentido. Y en cuanto a nivel jerárquico, pues son de los más altos, ¿no? Estamos hablando de seres casi de 9D, arriba de 9D, ajá. Y bueno, fue por esa experiencia no, termino la experiencia esta. Entonces,
Y yo le pedí permiso a mi esposo y le agarré el tobillo, me volteé de cabeza porque yo quería tocarle la piel para poder como generar el contrato, ¿no? De que me pasara energía para yo mantener el campo de energía de mi cuarto. Entonces, me volteé de cabeza a sus pies y le toqué el tobillo, y yo te juro que sentí que descansé. O sea, realmente, me escuchó. La conciencia de mi esposo me escuchó su esencia, ¿no? De alguna manera, porque yo sentí que descansé. En cuanto lo toqué, sentí que él me había estado escuchando, que él me dio su protección. Entonces, cuando despertamos, que ya fue en la mañana, que te digo que duraron estos 3 horas allá afuera, yo desperté, y mi esposo me dijo: "Cari, tuve un sueño muy feo". O sea, como que tenía esta preocupación, ¿no? Inconsciente. Y le dijo: "Uy, si supieras lo que pasó", ¿no? Y entonces ya le empiezo a platicar a mi esposo de las visitas que tuve en la noche. Dije: "Me visitaron 3 seres, eran 3 seres energéticos con túnica, me dijeron que eran científicos y, pues, estaban haciendo muestras". No más que esta vez, pues, el del pollo se despertó, ¿no? Y ahí se las hice de emoción a ellos. Y entonces ya fue por esta experiencia que yo dije: "No, ya estoy harta, yo quiero saber qué pasa, quiero saber quiénes son estos seres, qué pasa aquí". Y me puse a estudiar, ¿no? Empecé a investigar mucho acerca del contacto extraterrestre y fui a dar con la información de Alex Kohler. Me encantó su libro Defendiendo Tierra Sagrada, creo que es un contactado auténtico de la raza de Andrómeda. Y este Alex Kohler empezó a dar consejos para crear un contacto con las razas extraterrestres. Y am, en este ejemplo que él daba, dio un saludo para que tú lo digas cuando veas un ser anómalo, un ser paranormal, un ser extraterrestre o lo que sea, fantasma, chamuco, lo que tú quieras. Es un ser que no es humano, que se te ponga enfrente, tienes que pararte firme, poner tu mano así y decir: "Es muy costumbre, se pida permiso para entrar a mi espacio". O sea, ese era el lema de la federación, según el contactado Alex Kohler. Y este lema o saludo es una declaratoria de soberanía. Es modo y costumbre, se pida permiso para entrar a mi espacio. O sea, les estás diciendo, pidan permiso para entrar a mi espacio, porque soy un ser soberano, al igual que ustedes. Sí, ese es el saludo que se da en la Federación de Mundos Unidos. Es modo y costumbre, se pida permiso para entrar a mi espacio. Yo lo tenía bien presente este saludo y dije: "Ok, voy a meditar, voy a elevar mi vibración, voy a hacer lo que tenga que hacer para contactar con esos tipos de seres, quien sea, quien quiera contactar conmigo, pero lo quiero hacer despierta y lo quiero hacer de forma voluntaria". Y así lo hice, estuve como 6, 7 meses. En las noches me iba al patio de mi casa, me ponía los audífonos para escuchar música, porque a mí la música me eleva a bailar, es la forma en que yo me conecto a la fuente. Entonces yo ponía música, me ponía a bailar ahí como loca ahí en el patio de mi casa. Mi esposo pues ya nomás me miraba así, ¿no? Pues ella en sus ondas y siempre me ha respetado, ¿no? Todas mis loqueras. Total, que yo estaba ahí bien concentrada, meditando, bailando y luego cuando terminaba me quedaba mirando las estrellas y decía: "Algún día voy a llamar la atención", y sí lo logré. De hecho, me empezaron a flachar, empezaron a llegar así como tipo orbs, y me empezaron a flachar, y yo estaba bien emocionada, ¿no? Dije: "El próximo día que lo voy a hacer y que vengan estas esferas, me voy a parar derecha y voy a hacer el saludo de la federación". Y así lo hice, o sea, en esa ocasión me estaban flachando y yo que me puse seria, me puse firme, seria, y dije: "Es muy costumbre, se pida permiso para entrar a mi espacio. Les saludo en armonía", así. O sea, yo le empecé a agregar más cosas al saludo. Le dije: "Les saludo en armonía y sería un honor para mí conocerles". Y hice mi reverencia al estilo japonés. Total, ¿no? Se fueron las esferas y todo, y entonces ya cuando me dormí, ya fue cuando tuve mi primera experiencia con los blancos.
Y estos blancos, fíjate, yo todavía hasta la fecha sigo pensando si realmente fue un sueño, si fue un viaje astral, si realmente fue un contacto real, porque era de noche. Y yo siempre que, o sea, sabes que estás desdoblado cuando ves todo de noche, ves la ciudad de noche, pero también en el aspecto físico. Y el aspecto físico es tan real como el astral. O sea, a veces se siente más real el astral que, que la experiencia física. Entonces, em, yo estaba en el auto en la noche, estaba en el auto en el área de copiloto y de repente a medianoche veo caminar tres seres albinos, blancos, que vienen caminando por la cuadra en la noche. Entonces yo cuando los veo ahí en el auto, yo dije, ay, estos tipos se ven raros. O sea, a legua se ve que no son de este mundo. O sea, estos tipos medían 2 metros, eran súper flacos, con cabellos plateados, ojos grandes. Yo dije, no, no, me dio pavor. Y ahí me di cuenta de que no estaba preparada para el contacto, aunque yo lo hubiera solicitado. Entonces, me puse nerviosa y me agaché en el auto. Se hace cuenta que puse el, puse el asiento del sofá, lo puse hasta mero atrás. Yo dije, así no me van a ver, ¿no? O sea, me puse en modo fetal. Fíjate, ahorita lo pienso y me da un montón de vergüenza, ¿no? Porque yo era quien solicitaba el contacto y cuando me dio miedo y me hice para atrás. Me agaché para que no me vieran ahí en el auto. Yo dije que no me vean, ¿no? Y entonces yo le estaba dando la espalda al auto. Y de repente escuché por la ventana del auto. Escuché un tac, tac, tac y dije, ¡ay, no! O sea, estaba temblando de miedo. Y entonces volteé y era una mujer y me dijo, si quieres, síguenos. Así me dijo. Y se fue la mujer con dos personas. Eran dos mujeres y un hombre en esa ocasión. Y Son, entonces yo pensé, sí, dime, son estas imágenes que nos sí, compartiste. claro, sí, ¿Es ellos, cabello? sí, sí, en su cabello tenía unos prendedores de oro y su cabello blanco hasta la cintura. Y usaba unas peinetas de oro como así como unos adornos. Ujú. Y estos seres, cuando me dijeron eso, empezaron a caminar. No me obligaron ni nada, nada más me dijeron: "Si quieres, síguenos". Y yo dije: "Pues, órale, bájate", ¿no? Que muy, o sea, yo me estaba me estaba regañando, ¿no? Y no, no, que no querías, que quién sabe qué. Yo dije: "Ni modo, o sea lo que tenga que ser". Me salí del carro y ahí voy tras de ellos. Y en cuanto me puse tras de ellos, el chavo se puso a mi lado y las 2 mujeres tras de mí. Y ahí vamos caminando y caminamos por 2 horas. 2 horas en el tiempo que tuve para asimilar lo que estaba pasando, 2 horas para calmarme. Yo creo que ese tiempo caminamos 2 horas, más que nada por ellos, más que nada por mí. O sea, era para calmarme a mí, los nervios que yo traía encima. Nos salimos ahí por la carretera, estuvimos caminando en la noche. Y de repente, y porque íbamos a llegar a una nave, pues sí, una nave particular, ¿no? Para ya después llegar a la nave madre. Entonces, para poder llegar a la nave particular, caminamos 2 horas. Y durante este tiempo, pues pasamos matorrales y pasamos una barranquita que recuerdo muy bien. Esta barranquita, ellos la brincaron así de un salto. O sea, están tan altos y tan grandes que de un salto cruzaron, llegaron al otro lado, un salto. Y yo recuerdo que yo me quedé atorada. Yo dije: "Chin, ¿y ahora aquí cómo le hago?", ¿no? Nomás tenía la luz de la luna y yo estaba viendo cómo pisar. Dije: "Fácil, fácil, la barranquita la voy a pasar como en 3 pasos", unos 3 pasos y checando de no doblarme el pie entre las piedras que estaba en la barranquita. Total que estos seres cruzaron
y yo me quedé atrás, me quedé ahí, ¿no? O sea, como que viendo a ver dónde voy a pisar para tener el pie firme. Y el chavo se dio cuenta de que yo me quedé atrás, que me quedé en la barranca, atorada, y se regresó por mí el chavo. Entonces, ya fue cuando él me dio la mano, me tendió la mano. Y ahí fue la primera vez que yo toqué a este ser, al chavo. Eso es Sí, lo toqué, le toqué la mano. Y en cuanto le toqué la mano, uf, hubo un contacto telepático impresionante, ¿no? Era como si tuviera acceso a la energía de él. Y él, al mismo tiempo, él tenía la energía, sabía cosas de mí, ¿sabes? O sea, a otro nivel. El hecho de tocar nuestras pieles fue una cosa impresionante, porque claro, el primer estímulo que sentí fue que era una humano humana, completamente, una mano cálida, igual que la de nosotros. O sea, estamos hablando que su calidez es 36 grados, 36.7, algo así. Era un humano calientito, sangre roja, pese a su ser albino que es. Y entonces sentí, en el estómago sentí Mm, una repulsión, o sea, una reacción visceral de asco en cuanto las 2 energías se cruzaron, ¿sabes? El cuerpo sabe, después me di cuenta de que esto es normal. Cuando tú tienes interacción con un ser que no es de tu vibración, que no es de tu energía, que no es, tienes una reacción visceral, empieza a darte asco. Y al mismo tiempo no sabes si ese asco es de él o es mío. O sea, yo no sabía si él me tenía asco o si era yo el que le tenía asco a él. O sea, aún así, él fue muy respetuoso y no me soltó hasta que crucé al otro lado. En cuanto me vio segura, me soltó de la mano. No comentó nada, yo no comenté nada de la interacción telepática y la aberración que sentíamos uno del otro. O sea, que era un asco tremendo, ¿no? Y seguimos caminando. Entonces, me llevaron a una reunión. En esta reunión había como 10 personas y me estaban esperando así como en un banquete y había una sala en forma de U, una sala gigante en forma de U, y ahí estaban todos parados de pie, todos muy ceremoniales, llevaban sus túnicas, sus adornos de oro y entonces yo los estoy viendo y pues yo bien fodonga, ¿sabes? Una simple humana barata. Entonces yo no me sentía tan apropiada, ¿no? Como para el evento que ellos estaban, mm, que iban a hacer. Y empieza una ceremonia de mantras. O sea, una mujer de las que estaba ahí me dijo que me sentara a un lado de ella. Yo me acerqué, me senté y empezaron a cantar. Era un coro en mantras de un idioma que yo no conocía, que yo no conozco, de hecho. Entonces yo me esperé a que terminaran su ceremonia, sus cantos, sus mantras, y luego llegaron 3, 4 personas que se pusieron enfrente, o un tipo coro. Sí, un coro de como de 4 o 5 personas. Se pusieron enfrente y empezaron: "Lo que es, siempre ha sido y siempre será", en perfecto español. O sea, ya estaban hablando en español. Y dijeron: "Lo que es, siempre ha sido y siempre será", y empezaron a aumentar el nivel de voz. Lo que es, siempre ha sido y siempre será. Lo que es, siempre ha sido y siempre será. Y entonces ya al final ya estaban gritando, lo que es, siempre ha sido y siempre será. Lo que es, siempre ha sido y siempre será. Y entonces me dio un déjà vu, ¿sabes? En ese momento yo dije, esto me parece familiar. ¿Ya he estado aquí antes? O sea, realmente me lo cuestioné, ¿no? Ese ambiente me parecía muy, muy familiar. O sea, era como si algo dentro de mí se hubiera removido. Cuando se terminó de decir esto, porque te digo que aparte de que cantan, pues saben hablar y son telepáticos, emocionales. El joven, este que me dio la mano, me dijo: "Ven, acompáñame", y me llevó a una especie de balcón.
ahí en el balcón, pues era un área verde, o sea, dentro de la nave madre, pues había áreas verdes. Era una especie de balcón y había una vista muy bonita. Y ya me dijo él, ahora sí, puedes preguntarme lo que tú quieras. Así me dijo. Y le dije, ok, no, es mi oportunidad de brillar, ¿no? O sea, yo pensé, le dije, muy bien, quiero saber, primero, cómo te llamas o cómo te dicen a ti, para saber con quién estoy dialogando, ¿no? Esa fue la primera pregunta que se me ocurrió hacer. Quiero saber cómo te llamas, quién eres tú, qué onda, y también quiero saber quiénes son ustedes y por qué estoy yo aquí. Y ella me dijo, mira, me puedes llamar Wiyot. Y le dije, ok. Y a nosotros nos conocen en en su planeta como los blancos. No me dio un nombre de su especie ni nada, ¿no? Dije, ah, ok. Y empezamos a tener una serie de conversaciones que actualmente yo no recuerdo, pero recuerdo que platicamos como una hora. Estuvimos conversando largo y tendido y lo que sí recuerdo es que yo era muy tímida con él porque este tipo era como ver a un elfo, o sea, súper flaquito, que a él le sienta súper bien, súper flaquito, unos ojos azules penetrantes, su cabello plateado, entre rubio y plateado, no sé cómo decirte. em, y a mí me parecía tan impresionante su aspecto que yo no lo veía por vergüenza, porque no quería incomodarlo, ¿no? Y quedarme como una boba, así o viéndolo detenidamente, ¿no? Entonces yo, para no incomodarlo, yo recuerdo que miraba hacia abajo y le miraba el pecho, a la altura del pecho, porque de hecho él mide 2 metros y yo le miraba a la altura del pecho y él le causaba un poco de confusión porque no lo miraba a la cara, ¿no? A él le parecía algo irrespetuoso de alguna manera y recuerdo que cuando él me estaba hablando yo le decía, sí, sí, pero con la cabeza abajo. Y recuerdo que él se me acercó y me dijo, hey, te estoy hablando, así, ¿no? Y me vio la cara y estuve así de él, cerquitas. O sea, estamos hablando de qué será 50 centímetros, tal vez menos, o sea, una cosa así impresionante, ¿no? Y entonces, cuando lo veo tan cerquitas, le veo los ojos azules profundos, sus pestañas blancas, así, un albino, ¿no? Sus cejas, tenía cejas, y se me quedó grabado así su rostro, ¿no? En la mente. Y me regresaron, o sea, me regresaron así literal en mi cuarto y en mi cama, porque te digo que tengo estas lagunas, no supe qué pasó. Debería ir a un hipnosis, ¿no? A un hipnoterapeuta para descubrir más qué pasó en esos diálogos. Me encantaría. Creo que todavía no estoy preparada, pero bueno, ese es otro tema. Pero esa es una experiencia que me costó. Estuve un mes, no, casi 3 meses, de hecho, en contacto con ellos, pero sus comunicaciones eran esporádicas. O sea, una vez por semana, una vez cada 9 días, o sea que las conversaciones que tuve con ellos fueron pocas en realidad, como unas 4 más o menos. Una de las conversaciones que me parecieron muy interesantes, que después la comunicación fue telepática con estos seres, con los blancos, fue acerca de los homosexuales, porque yo tenía esa duda. En ese entonces, cuando yo tenía 26 años, recuerdo que la propaganda woke estaba con todo, ¿no? O sea, la homosexualización en las películas, en la música, en los videos musicales, y yo entendía que ahora que si no eres gay, pues entonces ya no eres fashion, ¿no? Ya no eres cool, ¿no? Como que yo estaba viendo esta propaganda y a mí me parecía curioso, ¿no? Y yo tenía la duda de preguntarle a esos seres si también allá en su tierra hay gente homosexual. Fíjate qué pregunta, ¿no? Que sí se lo pregunté. Y él me dijo que no, que nosotros somos la única especie que tiene homosexuales de base liriana. Y yo estaba alucinada, dije, a ver, espérate, pues, ¿cómo que ustedes no tienen esa diversidad? Me dicen, no. Y yo, explícame.
Yo le Ujú. decía: "Explícame por qué ustedes no y por qué nosotros sí". Y ya me dijo, me platicó algo muy interesante, ¿no? Que igual podría choquearles a muchos. Me dijo: "Nosotros tenemos una secuencia de vidas, y en esta secuencia de vidas recordamos nuestras vidas pasadas". Ese fue el primer punto que me tocó. Si somos hombres, en la siguiente vida también somos hombres, y nosotros recordamos nuestra vida como una vida lineal. Entonces, prácticamente, nomás cambiamos de cuerpo, es como si saltáramos de un cuerpo a otro. Y entonces no tiene sentido para nosotros hacer lo que ustedes hacen, ¿no? Que un día son hombres y que otro día son mujeres, eh, otro día encarnan así, o sea, no, ustedes sí lo hacen, pero nosotros no. Sí, En la 3D se puede hacer, pero en la quinta D en adelante no. Hay una secuencia lineal entre vidas. Y entonces tus objetivos, tus valores como que están más alineados, ¿no? Con tu esencia. sí, yo lo que he escuchado, de una de mis maestras explicaba de esta manera, que desafortunadamente en nuestra humanidad, en nuestro planeta Tierra, como dices tú, en el Solar 3, tenemos muchos conflictos sociales y culturales. Entonces, es necesario para la evolución de la humanidad nacer como hombres y como mujeres, Ujú, porque hemos vivido el patriarcado. ujú, Entonces, si nacemos como hombres y causamos daño a las mujeres, en nuestra siguiente encarnación tenemos que nacer como mujeres para conocer la experiencia de este sistema visto desde los dos lados y que esto está obviamente causando mucha confusión, ¿sí? Entonces, espiritualmente es un intercambio de sexos para aprender, dado que tenemos sistemas culturales, sociales, económicos de mucho conflicto. Entonces, por ejemplo, también otro maestro nos explicaba que debido al conflicto que existe entre Israel y Pakistán, etcétera, nacemos una vez de un bando y la siguiente encarnación del otro para que vayamos como humanidad aprendiendo y experimentando el dolor que causamos para que vayamos creando conciencia. Entonces, es muy lógico, si viven en planetas que no tienen conflictos y que pueden aprender amorosamente, no tendrían por qué estar cambiando de sexo, lo cual también a nosotros nos causa como mucho conflicto, ¿no? ujú. Sí, y otra cosa que me comentó es que, sí, él también evidenció mucho eso, esa confusión. Él también me lo hizo saber, me dijo: "Nosotros no daríamos pie a enamorarnos de nuestro mismo sexo, porque energéticamente no somos compatibles, no embonamos". Entonces, desde su perspectiva era innecesario, ¿no? Es así como que tengo amigos, pero no hay manera de que yo me enamore de ellos porque sexualmente ni soy compatible ni energéticamente, y como ellos son muy telepáticos, o sea, no hay manera, ¿sabes? O sea, como que ellos son muy conscientes de esta energía femenina, masculina que hay entre las razas lirianas y, y están muy conscientes, ¿no? De esto. Sí, gracias, Cari. ¿Quieres que te ponga alguna, diapositiva en especial para que nos... Sí, bueno, esta es un retrato hablado, ¿no? Así de la gata, mujer gata que vi, mujer con cara de gato. He tenido muchas experiencias, pero me gustaría compartir la experiencia que tuve que también he tenido experiencias negativas, ¿no? Porque estamos en un mundo dual y, ajá, con el ser tipo mantis. Esta experiencia fue precisamente también a los comienzos de mi interacción con razas estelares y para mí fue muy impactante. En ese entonces yo ya estaba estudiando el chamanismo y los libros del señor Enrique Adame Turner. Y recuerdo que en la lectura de uno de sus libros, que se llama El Gran Plan Divino, así se llama su libro, es un libro pequeño, como de 60 páginas, me pareció tan impactante las cosas que él estaba revelando, porque él fue un contactado, de hecho.
él fue un contactado y él también pudo bajar mucha información con las razas que tuvo en contacto. Me parecieron tan impactantes esas revelaciones que, que me seguía más comprometida con mis estudios y con el meditar, a crear introspección sobre mi camino espiritual. O sea, en ese momento yo estaba muy fuerte, ¿no? Estaba teniendo un trabajo interior muy fuerte. Y yo solía en las mañanas meditar. ¿Y cómo es que medito yo? Yo medito yéndome a mi universo interior. O sea, yo me imagino que mi cuerpo es un universo y que yo me subo a un barquito y que yo voy y me sumerjo en mi quietud, en mi obscuridad, en mi universo interior. Y yo me quedo aquí sintiendo este universo interior, esta quietud. Y así lo hacía por muchos días. O sea, todas las mañanas meditaba de esta manera. Y recuerdo que en una ocasión, justo antes de que, de hecho, mi esposo se fue a trabajar como a las 7 de la mañana en ese día, y yo fui y me puse en la cama a meditar. Estaba acostada, de hecho, y en cuanto cierro los ojos y me pongo a meditar de esta manera, dejo de sentir mi cuerpo. O sea, mi cuerpo está paralizado. Y empiezo a escuchar una voz robótica en mi cabeza, una voz robótica, y me empieza a proyectar unas imágenes acerca del espacio. O sea, vi planetas, vi estrellas, y esta voz robótica me estaba narrando algo acerca de la creación del universo. Y yo dije, no, 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 espérate, eso está raro. O sea, este contacto no puede ser positivo porque en primera estoy paralizada. En segunda, he sido invadida de forma auditiva, o sea, porque estoy escuchando estas voces internas y también me están proyectando estas imágenes dentro de mi cabeza. Yo dije, no, no, esto no está bien. Lo peor de todo es que me hicieron flotar. O sea, empecé a levitar y me giraron así. Y frente a mi cama, como a 2 metros y medio, veo a este ser, un ser del tipo mantis. Nada más materializado hasta la mitad. O sea, en cuanto yo lo veo, automáticamente me doy cuenta de que este es un ser holográfico. O sea, este ser lo están proyectando desde otro lado. Este ser no está ahí, sin embargo, está materializado hasta la mitad. O sea, ellos tienen esa tecnología y yo sigo escuchando esta voz en mi cabeza. Mis ojos ven a este ser materializado hasta la mitad. Mi mente está viendo otras imágenes y yo estaba siendo invadida de todas las maneras posibles, ¿sabes? Y me aterroricé. Dije, esto no, no está bien, esto no es un contacto positivo y me sentí tan vulnerable, tan vulnerada y yo recuerdo que quería aferrarme a algo, ¿no? Quería aferrarme a la tierra porque yo dije, estas personas me van a llevar. Porque yo estaba flotando, de hecho, estaba como a 40, 50 centímetros levitando de mi cama, porque yo no sentía el colchón a mi espalda. Y aparte que estaba girada, mi cuerpo estaba girado para que yo pudiera ver este ser. Y yo me sentí muy vulnerable. Yo dije, por favor, Dios interior. Fue lo primero que pensé. Yo me imaginaba como una niña pequeña yendo dentro de mí, dentro de esta lucecita interior. Y yo intentaba ponerme detrás de mi luz interior, como diciendo, es que yo no puedo con esto, ¿sabes? O sea, ayúdame porque yo no puedo con esto, no sé qué está pasando, esto no es algo positivo porque me están invadiendo de todas las maneras posibles. Y yo en esta visualización y con la necesidad de querer aferrarme a algo, recuerdo que imaginé que saqué un listón de mi corazón e intentaba llegar al corazón de la tierra, para atarme a la tierra, ¿sabes? Para que no me llevaran, o sea, esa era mi idea, ¿no? Dije, por favor, quiero alcanzar el corazón de la tierra, ¿no? Y yo estaba visualizando este listón que salía de mí para tocar el corazón de la tierra y enredarme, para que no me lleven, para que no me hagan nada.
Y fue tan espectacular porque cuando yo sentí que alcancé el corazón de la tierra, entró este ser inmenso que yo considero que es Dios. O sea, era como si mi yo superior se expresara. Sentí esta explosión interior. Es como estar en el cielo, en el nirvana. Me sentí empoderada, me sentí fuerte. Sentí una luz maravillosa dentro de mí que salió y me soltaron estos seres. O sea, automáticamente yo caí del colchón. Y en cuanto pude sentir mi cuerpo, yo me levanté y salí corriendo. Sentía la gloria interna porque me sentía con esta presencia de Dios. Yo le llamo iluminación interna, no sé qué sea, pero me di cuenta de que cuando nuestra sagrada presencia, Dios o como tú quieras llamarle, se impone, no hay tecnología, no hay fuerza externa que te haga daño, que logre alcanzar a tu sagrada presencia. Obviamente que yo nomás llegué hasta la puerta corriendo, ¿verdad? Porque después me di cuenta y dije, bueno, pues ¿para dónde corro, verdad? Que no me pueden alcanzar estos seres. Entonces, llegando a la puerta, me di cuenta y tenía esta confusión, ¿no? De todo lo que estaba pasando y me regresé. Me regresé y obviamente ya no volví a meditar a solas. Me Sí, costó mucho trabajo volverlo a hacer. Ahorita ya lo puedo hacer y ahorita ya puedo contar esta experiencia, pero incluso hace 5 años yo no había manera de que yo platicara esto porque claro. me sentí traumatizada completamente. Fue Sí, algo exacto. terrible. Déjate el complemento con que tienes toda la razón. Yo doy un curso que se llama VEO, diseñado por Noé Esperón, y en ciertos grados, ya un poco más avanzados, no de principiantes, eh, con mis alumnos de VEO nos vamos a visitar planetas. Entonces les digo, manda tu partícula de conciencia, no tengas miedo, yo voy a tu lado. Y entonces les digo, busca un planeta donde haya vida. Y entonces recuerdo mucho que una alumna, ya hayamos hecho varios viajes, yo siempre los voy siguiendo, ¿no? Y entonces, llegamos a un planeta y le dije, ¿cómo es ese planeta? Y ellas ya me van diciendo y yo voy viendo lo mismo que ellos, ¿no? Entonces, de pronto llegamos a un planeta con una vibración muy baja, como si hubiéramos entrado a una cárcel humana, o sea, de miedo, de terror. Y entonces dije, no, esto no es bueno. Y ya le dije, vamos a ponernos transparentes. Y nos pusimos transparentes porque generalmente nos presentamos y generalmente llegamos con niños, porque pues ellos son niños y quieren conocer niños de otros planetas. Entonces nos pusimos transparentes y era un lugar horrible. Tenían unas especies como de jaulas y adentro tenían humanos, o sea, humanos reales como nosotros. Y estaba no sé si era una mantis, pero era un insectoide en una computadora, trabajando en una computadora y tenía como 3 jaulas de 3 hombres, no eran mujeres, en ese caso eran como 3 hombres y sentimos como si les estuvieran chupando su energía emocional, o sea, ese miedo, ese terror, esa angustia, todo eso se lo estuvieran chupando y le dije, vamos a regresarnos. Y ya nos regresamos, pero sí es impactante encontrarse con estos. No creo que todos los insectoides del mundo sean de baja vibración, pero qué interesante que tú y yo coincidimos con algunos insectoides que no son de alta vibración. Sí, bueno, no me he topado con un insectoide que pueda hablar cosas bonitas, ¿no? Recuerdo que mi maestro decía que sí, que había un insectoide del tipo abeja, que sí eran seres de luz, pero los que son del tipo abeja, no he tenido la oportunidad de conocerlos, pero recuerdo que él me decía que los seres de tipo abeja, ellos sí, que sí son seres de luz. Ya veremos, ¿no? Si un día se llegan a presentar. Sí, sí, claro. Pues qué interesante, Cari, y pues qué otra lámina quieres que te
que te presente. Cuéntanos otra historia. Pues son experiencias muy largas, ¿no? Por eso con cada una tengo una experiencia, o sea, cómo fue que llegué, cómo fue que los conocí. Los seres del tipo azul, los seres felinos del tipo de piel azul, ¿Como esos, este? no, esos son humanos, pero su piel es violeta. Le llaman los púrpura a esos seres. Estos son felinos, igual, son humanos, con cara de felina, pero tienen cuerpos bien atléticos, o sea, son gente bien impresionante, son gente grande. A ver, te voy a decir cómo fue que los conocí. Primero, los blancos, los albinos fueron los que me llevaron en viaje astral a conocer estos seres. ¿Y cómo fue que los conocí? Pues es que fue un accidente. Mira, los blancos me dejaron como una especie de exhibición, pero yo era el animal del circo. O sea, me dejaron ahí y yo recuerdo que había una fila, ¿no? Una fila así como cuando vas a ver al gorila del circo. Yo, de hecho, estaba en una especie de un tabloide, me dejaron allá arriba, me dijeron, no, súbete ahí, ahorita venimos, que quién sabe qué. Me lavaron el coco, quién sabe cómo, y yo dije, bueno, no, pues aquí los espero. Y entonces de repente voy viendo que va llegando gente y a hacer fila. O sea, había un montón de gente de diferentes colores de piel, o sea, un montón de gente rara, ¿no? Que yo sabía que estaba en otro planeta. Y llegan, me ven, así como que se me quedan mirando, me miran de arriba abajo y luego se iban, ¿no? Y yo no entendía qué estaba pasando. Me costó mucho trabajo entender lo que yo era la exhibida. Y así, ¿no? Estaba la fila avanzando y ya tenía ahí casi como 20 minutos, ya estaba aburrida porque la fila seguía avanzando. Y yo dije, ¿qué hago, no? Y entonces de repente veo unos revoltosos. Eran unos felinos. Todos eran súper aburridos, o sea, todos estaban bien tranquilos, nomás miraban y se iban, y así. Y de repente veo unos felinos de piel azul, eran tres de la misma especie, del tipo azul. Uno era regordeto, uno tenía la cara más alargada y luego estaba el guapetón, ¿no? Que Ajá, fue el que yo quise poner aquí, el guapetón. ajá. Y los veo que estaban riéndose, que estaban jugando, que se aventaban así, pues como si fueran unos chiquillos. Eran Oh. los únicos revoltosos. Eran los únicos revoltosos que estaban formados allá, como a 20 metros de distancia, pues yo los miraba jugando. Allá, y a mí me pareció muy interesante. Yo dije, qué padre, o sea, yo aquí aburrida, enfrente, y yo quiero estar allá, ¿no? Quiero ver qué platican, qué dicen. Son los más cercanos a los humanos. O sea, eran los únicos seres que se comportaban más humanamente. Reían, como que se aventaban, como que estaban jugando. Podía ver de lejos su ropa así como muy militarizada. Tenían sellos dorados y eran como eran, yo sabía que era ropa militar. O sea, como que tienes esa intuición, ¿no? Que es ropa de militares. Y estaban jugando y estaban platicando bien a gusto y yo dije, no, yo quiero estar allá. Y entonces yo me teletransporté, o sea, dejé de estar ahí en el escenario, yo dije, yo voy a estar hasta allá. Y en cuanto lo pensé, ¡pum! Aparecí a un lado de este ser y recuerdo que lo vi de perfil, ¿no? A metro y medio de distancia. Recuerdo que en cuanto yo me aparecí de su lado, él se quedó así y me miró así. O sea, lo asusté, lo asusté. Y entonces cuando me doy cuenta de que lo asusté, dije, oh, la regué, ¿no? O sea, me di cuenta de que no debía haber hecho eso, porque los tres seres se me quedaban mirando así como, ¿ya está qué, no? ¿Qué hace aquí? ¿Qué le importa lo que estamos hablando? O sea, y total que al final del día, porque me salí de la exhibición, llegaron por mí los blancos y me regresaron. Y me di cuenta por esta experiencia que en la misma raza hay características diferentes físicas Claro.
y te hacen diferente uno de otro. Es que yo tenía la idea, ¿no? De que, pues que si todos pertenecen a una raza, todos se van a hacer muy parecidos de la cara y no voy a saber quién es quién y no. Me di cuenta por ellos, por la raza felina de piel azul, que son como nosotros. Unos tienen los cachetes más regordetos, otros están más pelones, o sea, tienen estas características particulares que te hacen como individuo. Qué interesante, Cari. Pues no sé, ¿quieres que te ponga otra diapositiva? Que nos platicas de otro más. A ver, otra cortita. Mm, no sé cuál otra imagen te compartí. Ya casi hablamos sobre todas, ¿no? Las que Bueno, nos queda esta. okey, el ser púrpura. Bueno, a esta persona, esa sí es una historia larga. Yo lo conocí porque él es miembro del Consejo Galáctico. O sea, la gente cree que nomás está la Federación de Mundos Unidos, pero en realidad no. Allá hay clubs, así de que: "Ay, vamos a hacer un proyecto, hay que unirnos varias razas para hacer este proyecto. Ahora somos los galácticos", por ejemplo, ¿no? Ahora somos, los sembradores. Ahora son entonces hay un montón de grupos. Entonces, este ser, el púrpura, yo lo conocí porque pertenece al Consejo Galáctico. Para poder yo llegar a donde él, fue porque a mí se me ocurrió tener una idea para ayudar a los niños que sufrían de abusos. Yo estaba un tiempo estuve muy obsesionada con ese tema y yo quería sumar al bien común, quería ayudar a la humanidad, quería mitigar el dolor de los infantes, y estaba creando un plan loquísimo, ¿no? Yo dije: tengo la capacidad de influir psíquicamente en otro ser, voluntariamente. Y a mí se me ocurrió, pues, si ellos influyen en los menores, pues, ¿por qué yo no puedo influirlos? O sea, puedo generar en ellos sueños de terror, puedo generar en ellos cosas así, o sea, ya realmente ya me estaba yendo yo por otro lado, ¿sabes? O sea, yo iba a hacer el uso de los poderes, sobrehumanos pues, Para que... para ir. Sí, 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 Claro. realmente a esa edad, 25, 26 años, yo me quería comer el mundo. O sea, yo quería hacer y deshacer porque estaba viendo la capacidad humana que podemos hacer, ¿no? Y que normalmente los humanos buenos, pues no hacemos nada, ¿no? Más que existir e influir con tu vibración a quien tú puedas. Y en esta apatía de la gente buena, el no hacer nada, yo dije, no, yo voy a hacer esto. Tengo la facilidad, sé proyectarme mentalmente, sé hacer esto, sé hacer aquello. Dije, lo único que tengo que hacer es reunir un tipo de personas que ya están un poquito avanzadas con estas capacidades y me voy a armar de un ejército, ¿no? O sea, yo estaba, no, ya estaba yo creando ideas y haciendo, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces pues, yo ya estaba muy conectada con mi sagrada presencia. Ajá, Y yo le compartía mis aventuras a mi chispa divina y le decía, pues ayúdame, ¿no? ajá, Pero antes de hacer esto, quiero platicar con uno de los regentes de este sector, ujú. para que no les caiga de raro el desmadre que voy a hacer. O sea, yo pensaba, ¿no? Ajá. Y entonces, sí, o sea, eso que, fíjate, a veces qué maravilloso tener la conexión con tu sagrada presencia, porque le sigue el juego a tu ego. O sea, le apasiona algo y dice, órale, ¿no? O sea, y total, o sea, esa noche yo me dormí con la intención de ir a platicar con uno de estos seres, con uno de los regentes. Y sí, en cuanto me dormí, me salí del cuerpo y vi un salto al abismo, ¿no? Se abre un portal y ya estaba yo viajando y llegué a una de las naves. Él estaba en una nave grande y Ujú. él Claro. ya me esperaba y ya empiezo a platicar con él. Me pareció súper rarísimo su piel. Nunca había visto ese color de piel. Era como los hermanos afros.
Ajá, de piel oscura, pero súper oscura, sí. pero en el brillo de su piel había una tonalidad color violeta. Nunca había visto ese color de piel en mi vida. O sea, hasta la fecha no existe, ¿no? O sea, ese tipo de color negro violeta no lo he visto. O sea, creo que no existe en este planeta. No, 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 no existe, no existe. Y yo estaba alucinada, ¿no? O sea, yo iba con mi plan de porque yo en mi mente llevaba una diapositiva, ¿no? O sea, yo llevaba los pasos, las técnicas, llevaba para poder ejecutar mi plan, bla, bla, bla. Y cuando llego y empiezo a hablar con él, me dice, ven, acompáñame. Y ahí empezamos a caminar en la nave. Y en lo que yo le estoy diciendo que yo quiero hablar con una persona encargada de la tierra, que porque tengo un proyecto para ayudar a la infancia, a los niños, a través de o sea, no hay manera de cuidar a los niños si no cuido al depredador. O sea, yo me iba a ir por el depredador. Yo me iba a ir con la intención de influir a través del depredador para disminuir la violencia a los niños. Y entonces yo empiezo a platicarle esto a este ser y todo. Y este ser me está dando la espalda, yo sigo caminando a un paso detrás de él y me empieza a platicar de otras cosas, este ser. Y me doy cuenta que cuando le toco el tema, él le da vueltas al asunto Qué y inte- no me quería llevar con la persona encargada o a saber si era él, no lo sé. Me sentí tan desilusionada, dije, no puede ser, o sea, me está tratando como una chiquilla. No, me sentí muy, muy, muy ofendida y me quise ir de ahí. Y en cuanto pensé irme de ahí, pues di el salto, ¿no? Di el salto a mi cuerpo y me fui, o sea, me desaparecí de ahí y regresé a mi cuerpo. No, me sentí muy desilusionada porque me di cuenta de que no les importaba ese proyecto. no les importaba este proyecto, les parecía innecesario Sí. y, y yo duré como 7 meses en depresión porque no podía entender la negativa de ellos, no podía entender. Claro que 6, 7 años después ya me di cuenta de que cada persona quiere vivir lo que quiere vivir, quiere experimentar lo que desea experimentar, aún así si es un niño. Humanamente es difícil entender este tema Claro, porque no puedes entender la brutalidad, pero desde una perspectiva amplia y más espiritual, entre comillas, todo está bien, ¿sabes? Las cosas son como tienen que ser. todos tenemos un reto, ¿no? Que superar. Yo creo que sí es como importante tomar cartas sobre el asunto, pero también saber que hay un reto en cada persona, ¿no? Por ejemplo, a mí en la situación de tu interacción con este hermano extratierra me parece muy impresionante la manera en cómo te dio su negativa, ¿no? En cómo te lo comunicó. Porque, por ejemplo, si estamos vibrando espiritualmente, hasta para poner límites, hasta para decir no, debemos hacerlo de una manera amorosa, tanto para no causarle dolor a la persona a la que le vamos a decir que no, o le vamos a decir no estoy de acuerdo, como para nosotros, ¿no? No generarnos karma. Entonces, Ujú, su manera fue una manera muy sabia. Él entendía que en un momento dado tú ibas a comprender por qué te decían que no, por qué esto podía ser tan descabellado, ¿no? Porque finalmente pues te hubiera causado mucho karma, ¿no? Esto y obviamente no era, te iba a desviar de tu misión, ¿no? podría ser, sí, ciertamente. Porque sí, no está negada la ayuda al otro, pero cada persona tenemos una misión, ¿no? Algo que hacer. Ujú. Y ellos, todo el plano superior y nuestros hermanos extraterrestres, siempre se están asegurando de que hagamos lo que nos toca, ¿no?
Y quizás ese ayudar a los niños sea la misión de otra persona, ¿no? Y la tuya es otra, ¿no? Pero qué Sí. interesante la manera en cómo él interactuó contigo y te dio a entender, no va por ahí, ¿sí? No va por ahí, no es lo que esperamos de ti. Qué interesante. Sí, me costó mucho trabajo entenderlo. Sí, sí, bastante. ¿Qué crees si hay otra diapositiva, otra que nos hace falta? Ahorita estaba checando mis apuntes y ya vi que sí hay una que nos hace falta. ¿Cuál Es otra? de esta, mira. Ah, sí. Bueno, ella la conocí en el 2020. Primero se me presentó así, es piel verde, piel oliva. Es una mujer con cabello afro. Yo pensé que era exclusivo el cabello afro de aquí de la humanidad, pero no. Ella pertenece a la federación, a un, a, a una sección que son como guardianes del tiempo. Que suena súper loco. Yo me escucho y digo, Cálmate, Karina", ¿no? Pero estos seres existen, ¿no? O sea, realmente hay guardianes del tiempo, hay personas que tienen esta capacidad de viajar en el tiempo y cuidar de alguna manera los acontecimientos que deben de ser, que existen, están diseñados para que sean. Y cuando eh, se me presentó así, con piel verde, y me dijo que se llamaba, bueno, que podía llamarle Cindirela. Y luego, a la semana después, se me presentó con otra cara, ya tenía cara humana, piel caucásica, como si fuera una alemana, y me dijo que era la misma esencia, pero que podía llamarle ahora Cindirilia. O sea, ella estaba utilizando nombres de referencia, ¿no? Como diciendo, soy la misma Cindy, soy la misma Cindy, Cindirela, Cindirilia, y en cada avatar que agarraba se ponía prácticamente el mismo nombre, pero le cambiaba unas que otras letras, ¿no? Pero era para darme a entender de que era la misma esencia, pero que cambiaba de cuerpo. Y por primera vez ella me explicó sobre los cuerpos muñeca y me explicaba que había seres de otras densidades que utilizan los cuerpos muñeca, que es lo que ella hacía. O sea, prácticamente ocupaba un cuerpo, cumplía las misiones dentro de la realidad que ella necesitaba y luego se salía de ese cuerpo y adquiría otro, según sus proyectos dentro de su conglomerado de guardianos del tiempo. Entonces yo estaba alucinada, ¿no? Con todo eso. Y yo le pregunté por curiosa, le dije, oye, ¿y tú tienes una esencia aquí en la Tierra que sea como tú? Me dijo, sí, puedes llamarle Cindy, ¿no? Así me dijo. Ok, órale. En el 2020 era una chiquilla como de 17 años y apenas estaba creciendo, la Cindy que es ella misma. Ajá, Y le dije, entonces tú ya sabes lo que le va a pasar a Cindy. claro, Sí, y ella se reía, ¿no? Como diciéndome, pues sí, o sea, soy un guardián del tiempo, yo sé las cosas que van a pasar, pero que de igual forma no puedo interferir. Las cosas que son, tienen que ser. así es. Ujú. Sí, Me aquí, sentí molesta, ¿sabes? Porque me dio mucha envidia. Es que te lo juro. O sea, claro, me dio envidia en el sentido de que tú bien a gusto, porque cuando yo me platicaba estas cosas, yo podía ver la felicidad que ella sentía, ¿no? Así como que qué padre, son tiempos gloriosos, y bien emocionada platicando su experiencia. Y yo a mí me estaba dando rabia, porque decía, es que ustedes no entienden el sufrimiento que hay aquí en la tierra. sí, Pero de hecho es que sí lo entienden, porque ellos también tienen avatares aquí de su esencia. así Pero, es. pues, bueno. Qué bueno que tocas ese tema de que ellos tienen avatares aquí en esta tierra. Yo a esos avatares y otras personas les llamamos semillas estelares. ¿Tú podrías platicarnos un poquito
de ese proyecto de semillas estelares, Karina? ¿O de lo que consideras que es como el proyecto para el planeta? Ujú. Sí, bueno, conforme he avanzado en las experiencias y en la información, que de a poco siento que voy a ir armando el rompecabezas, ¿no? De todas estas experiencias y he entendido que el universo holográfico, que es un juego, que por eso la gente no se lo toma tan a pecho y que cada uno tiene su función. Así como los guardianes del tiempo se aseguran, como los policías, que las cosas tienen que ser como tienen que ser, hay personas que vienen con papeles principales dentro de esta gran película y otros son extras. Y si te toca ser extra o el personaje principal, pues tienes que amarte, tienes que aceptarte, porque eso es la función que el universo designó para ti. Y las semillas estelares, pues vendríamos siendo en este mundo los personajes principales, de hecho. Sí, se explica en algunos textos que para permitir, para acelerar esta evolución de la humanidad, dado el dolor que experimentan fundamentalmente los niños, las personas, las mujeres, los ancianos, las personas de los países más pobres, etcétera, que se están mandando como encarnaciones de nuestros hermanos extratierra para nacer como humanos, para que podamos ayudar a la elevación de la vibración de la humanidad, ¿no? Que seamos como una especie de personas que los motiven, que los inspiren. Nacemos en todas las clases sociales, en todas las condiciones socioeconómicas, o sea, no vamos a decir, los semillas estelares nacen solamente en Europa, porque había una corriente que decía que por eso de pronto en Europa después de la Segunda Guerra Mundial habían crecido estratosféricamente de dimensiones los europeos, ¿no? Porque ahí habían encarnado los hermanos extratierra. No sé si sea cierto, pero bueno, es una teoría, pero realmente yo encuentro personas muy evolucionadas que incluso recuerdan sus vidas pasadas en planetas extratierra. Entonces, pues quisiéramos saber tu opinión sobre esta teoría de que hay hermanos extratierra que están encarnando aquí para ayudar a la humanidad, Karen. Sí, de hecho, todo el tiempo, y como tú comentaste, en todas las clases sociales, en todas las variantes humanas, en Asia, en África, en Europa, en América, en todas partes. Y de este proyecto de que encarnan los hermanos extratierra entre nosotros para inspirarnos, para transmitirnos esperanza, para darnos consejos. Yo, por ejemplo, mucha gente que veo en las redes difundiendo información positiva, claramente veo de qué planeta viene, ¿no? Y entonces, pues están ayudando a la humanidad para hacer negocios, para tener acceso a la opulencia, para cumplir sus sueños, para ser escritores, para ser artistas. He encontrado muchas mujeres incluso que están ayudando a la mujer en sus relaciones interpersonales, en cómo llevarse bien con la pareja, cómo educar a los hijos, cómo amarse a sí mismas. Pero aparte de este proyecto que están haciendo nuestros hermanos extratierra, y que vienen a cuidarnos, ¿verdad? Que vienen como a supervisar el estado de estos, de estas semillas estelares que están haciendo en el planeta. ¿Hay algún otro tipo de proyecto en el cual los hermanos extratierra nos estén ayudando? Bueno, el principal proyecto es empujar a la humanidad para que sea una raza cósmica, intergaláctica, porque la humanidad no estaba considerada para ser un hermano galáctico. De hecho, era parte de uno de los proyectos de sembradores de vida.
para gestar vida nada más en experimentación. Y esa es la razón por la cual, pues, ha habido muchas intervenciones, intervenciones genéticas, sociales y demás cosas, ¿no? Pero en realidad, se empezó a creer en la humanidad porque, de alguna manera, la conciencia suprema se alucinó con el proyecto humano. O sea, fue algo maravilloso que empezó a disfrutar mucho la conciencia suprema y dijo: "¿Sabes qué? Es que es genial ser humano", ¿sabes? Experimentas todas las polaridades, toda la intensidad, todas las emociones. Y creo que nunca se había sentido tan vivo la conciencia suprema y entonces, se invirtió mucho, mucho de sí para sacar este proyecto adelante y llevar de la mano al proyecto humano para que esta humanidad se considere como un proyecto bueno, un proyecto de luz que es armónico sobre todo y que puede prosperar allá afuera Mm, como hermano intergaláctico, con la claro, misma soberanía que los andromedanos, con la misma soberanía que los arturianos. sí. Fíjense que ayer, cuando estábamos empezando nuestra sesión de feminidad, tembló. Y ahorita dice Gustavo que empezamos a hablar sobre estos temas y que el internet hizo como shock. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tenemos la grabación de ayer y la grabación de hoy para que puedan ustedes tener acceso a esta información que es información muy reveladora, Karina. Lo que nos estás diciendo es muy importante porque efectivamente, de alguna manera, la humanidad se estaba perdiendo en términos espirituales, ¿no? Y entonces uno de los proyectos era, pues, la eliminación de este planeta, de esta humanidad, dada su negatividad, dada su flojera espiritual. Pero gracias a la ayuda de muchos seres iluminados de la misma humanidad, y de muchos seres que son extratierra, pues está cambiando de vibración y muchos experimentos que están haciendo con la vibración del planeta para elevarlo y pues eso nos está permitiendo a la humanidad transitar a otra forma de existencia. Cari, yo tengo otra duda. Obviamente en el New Age hay muchísima información distorsionada respecto a los hermanos extratierra, incluso pues a esto contribuye mucho el sistema, ¿no? Tanta película atemorizándonos, diciendo que los extraterrestres nos van a invadir, que nos van a quitar los recursos, o sea, son como patadas de ahogado, diría yo, de todo un sistema que nos quiere alejar precisamente de este contacto con los extraterrestres. En primera, ¿qué opinas de este como proyecto de Hollywood de hacernos creer que los extraterrestres son nuestros enemigos y que van a llegar y que nos van a intervenir y que lo que mejor podemos hacer es ceder todo nuestro poder como humanidad al gobierno militar de Estados Unidos porque solo ellos nos van a poder salvar? Primero, ¿qué opinas de esto? Y en segundo, hay una frase que a mí me gusta mucho, llamar a los hermanos extratierra hermanos mayores, precisamente porque ellos han logrado una mayor evolución que nosotros, los solares de este tercer planeta. ¿Qué opinas de estas dos discusiones que hay, Cari? Bueno, pues ya sabemos que hay manipulación, ¿no? Creo que ahorita ya es más evidente que hay mucha manipulación y yo siempre les digo a las personas que si en este mundo que es la 3D hay gente buena de corazón, ahora continúa más allá afuera. O sea, si tú eres bueno, tú eres la mayor prueba de que allá afuera hay más gente buena. Y por eso yo no estoy de acuerdo con esta línea de pensamiento de que todo es malo, de que hay muchos depredadores allá afuera. Si bien es cierto que tuve o he tenido también esta otra polaridad, la he experimentado con los hermanos Mantis. Estoy segura que son maestros para mí, porque me di cuenta gracias a ellos que cuando la Sagrada Presencia, Dios o como tú quieras llamarle, se impone, no hay poder que pueda con la divinidad interna, no hay tecnología.
que pueda con tu sagrada presencia, de verdad. O sea, incluso aun cuando te están proyectando imágenes dentro de tu cabeza, tú tienes tus propios pensamientos. Aunque te invadan el oído, tú sigues teniendo tu propia escucha interna. Entonces, las cosas que parecen malas allá afuera están por una razón, y es para empoderarnos a nosotros mismos, ¿no? Somos los hermanos menores que necesitan recordar esta divinidad interior, y que sepas que eres tan digno y tan grande como tu padre y tu madre cósmica. Sí es, Cari, yo también confío plenamente en la humanidad y estoy convencida de que estamos transitando y que por esa razón, pues sí vamos a presenciar problemas, ¿verdad? Como catástrofes, porque pues hemos generado la misma humanidad un desequilibrio, pero que estamos a tiempo de ser espirituales, de conectarnos con la naturaleza, de pedir perdón y de revertir tanto daño que hemos hecho en la humanidad, entre humanos, y el daño que le hemos hecho a nuestra tierra. Cari, hay otra pregunta que yo tengo. Eh, una de las como instituciones más importantes que se consideran respecto a nuestros hermanos extratierra es la Federación Galáctica. Yo quisiera saber qué interacción has tenido con ellos, si es que la has tenido, y qué opinión tienes de ellos. Bueno, la Federación Galáctica está compuesta por diferentes tipos de seres, y seres del tipo interdimensional, o sea, Cindirela o Cindy, ella pertenece a la Federación. Claro, Y es un ser que puede moverse entre las líneas del tiempo, un ser que se puede manifestar a voluntad. Entonces, cuando se habla de federación, estamos hablando de muchos tipos de seres, con muchos tipos de agendas dentro de la misma agenda. Y la federación está ligada completamente a los designios de la conciencia suprema. Y claro, a veces hay cosas que no entendemos humanamente, pero desde una perspectiva más elevada hay razones de ser. sí. Y por eso yo siempre digo, hay que tener la mente muy abierta, muy, muy abierta para no crear un juicio de algo que no sabes al 100%, porque Efe- toda la información no la tenemos. Entonces, siempre manténganse con esta duda de que sí, nos faltan más conocimiento, más herramientas, más ujú, información. sí. Definitivamente, y que todo esto nos lleve, ¿verdad? No a la curiosidad solamente, sino al aprendizaje. Si tenemos hermanos mayores, aprender de ellos, cómo viven, cómo interactúan con la tecnología, cómo interactúan con la naturaleza, porque nosotros estamos realmente en pañales respecto a esta situación. Nos maravillamos con algunas cosas de la tecnología y le depositamos por ejemplo, a la inteligencia artificial la capacidad de gobernarnos, de dirigirnos, de tomar decisiones, y eso es perder todo el poder que tenemos como humanidad, ¿no? Por un lado. Y por el otro, pues aprender las maneras tan simbióticas que tienen de convivir con la naturaleza. Hay incluso planetas donde me han platicado que han renunciado a la tecnología, ¿sí? Sí la usan, sí la tienen, pero que la usan en mínima proporción porque lo que quieren experimentar es la vida con la naturaleza, ¿no? No es lo mismo decir, quiero tener una vida viviendo con la tecnología, ¿no? Imagínense, nos Sí, de perdemos, hecho, mientras más tecnología usas, más involucionado estás. ¿sí? ¿No? Qué maravilla. Entonces, Muchas bueno, gracias. Y ya es tiempo, creo. sí, ya es tiempo que reaccionemos, que miremos la vida de otra manera, y yo creo que esa es la gran aportación que tienen nuestros hermanos extratierra, ¿verdad? Permitirnos ver cómo se puede seguir evolucionando, cómo se puede vivir felices, en armonía, no solamente con su interno, con los demás, con la naturaleza, con la tecnología,
Y pues qué bueno, Karina, que nos hayas compartido tus experiencias tan impresionantes con los hermanos extratierra. Y bueno, pues ahora quisiera cederle la palabra primero a Josué y después pues a nuestros compañeros que nos acompañan para que conozcamos las preguntas y los A las comentarios. 12:30, ¿está bien? ¿Perdón? Solo tengo hasta las 12:30. Ah, sí, 3 minutitos Ah, para cerrar la sesión. ok, gracias. Sí, justo, Cari, ya nada más para cerrar, porque sí, este, bueno, yo realmente con lo que me quedo con todas tus experiencias te lo agradezco mucho. Es más de, creo que lo que yo he intentado aprender, que pareciera ser que todo es parte de lo mismo, ¿no? Sea fuera o dentro del planeta, parece que somos más parecidos de lo que creemos y al final encontramos afuera lo que tenemos adentro y nos vamos reconociendo. Pero yo creo que como lo mencionas tú y Ale, al final del día es nada más o sea, el que nos abramos a conocer otras razas, creo que es un primer paso para luego poder reconocer que todos somos parte de un todo, como lo mencionas. Entonces yo te agradezco muchísimo porque justo a veces nos cuesta mucho trabajo entender, em, bueno, yo hablo por mí, ¿no? A veces nos cuesta hasta trabajo reconocer como ser humano a una persona que no vive en nuestro país o que vive del otro lado del mundo. Y supongo que nos pasa lo mismo al intentar entender a los extraterrestres, pero justo ellos me recuerda cuando estabas hablando de tu experiencia de que te tenían como en mostrador, pues justo lo vi como si nosotros viéramos a una hormiga, ¿no? Quizás no en un sentido malo, pero vuelvo a lo mismo, compartimos esa, al igual que ellos, compartimos esa em, quizás desconocimiento o reconocimiento de todo, ¿no? O sea, no es posible abarcar todo, siento yo, pero para con eso me quedo y te agradezco mucho por compartir tus experiencias. Gracias. Karina, pues muchísimas gracias y ya solo para terminar, ¿con qué frase motivarías tú a la humanidad para tener experiencias con los hermanos extratierra? Am, bueno, primero quiero decir que si está en tu camino tener experiencias, pues las vas a tener. O sea, no hay manera de que te ocultes. Cuando te toca, te toca. Y hay que aprender a vivir con eso. Hay que aceptarlo y hay que informarse mucho, 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 para no caer en la locura, para tener los pies firmes a la tierra. Y en realidad la última frase que quiero decir antes de irme es que ellos, los extraterrestres o los hermanos interdimensionales o los que son de otras esferas de realidad y demás, pues ni son extraterrestres ni tampoco nosotros somos humanos. Somos almas teniendo una experiencia humana o una experiencia extraterrestre. Y hay quienes les toca el rol de malo, ¿no? Pero es con la intención de que tú reconozcas tu poder interior y que veas que eres muy fuerte, porque en verdad lo eres. Fantástico. Cari, pues te agradecemos mucho. Josué, muchas gracias. Andrés, Margie, Lulú, Gustavo. Y te invitamos, Karina, este viernes a las 6 de la tarde tenemos una tertulia jupiterina donde vamos a platicar todos, no todos, somos alrededor de solamente como 8 personas, que vamos a estar platicando de nuestras experiencias espirituales con los hermanos extratierra. Ojalá puedas acompañarnos. Te envío la liga y bueno, amigos, pues nos vemos el próximo viernes. Ya no tenemos más tiempo. Estuvo deliciosa esta charla, pero hay que respetar el tiempo de Karina. Conéctense el próximo viernes. Esperemos que Karina pueda este viernes 22 a las 6 de la tarde para que platiquemos sobre nuestras experiencias. Gustavo ha tenido experiencias con el tiempo, Lulú con los hermanos extratierra, etcétera. ¿No? Muchísimas gracias. Que tengan un excelente y maravilloso fin de semana. Nos vemos. Gracias, un abrazo grande. Bye. Gracias, bye.